Buenas noches. Vamos a realizar una pequeña exposición acerca del Estado. Antes de iniciar, quiero presentar a quienes hacemos parte de este equipo. Mónica Saavedra, Claudia Sánchez, Ani Beltrán, Joana Nocua, Luis Muñoz. Universidad Católica, especialización de gerencia tributaria, hermenéutica jurídica y tributaria. El propósito de este trabajo es analizar los elementos esenciales del Estado y su vínculo con el Estado social de derecho consagrados en la Constitución, y a partir de ello explicaremos cómo ese modelo se conecta con el derecho tributario y los principios que lo rigen. Con este trabajo nos planteamos como objetivo general analizar cómo el derecho tributario fortalece la relación entre la nación y el Estado, garantizando el sistema de impuestos que sea justo y equitativo. Para cumplir, nos propusimos 3 metas específicas. Primero, identificar los elementos básicos del Estado: poder, territorio y población, y su relación con la tributación. Segundo, comprender cómo el concepto del Estado social de derecho se refleja en el derecho tributario de Colombia. Y tercero, realizar un análisis comparativo que nos permita entender cómo estos principios se aplican en la práctica. En síntesis, lo que queremos mostrar en este escrito es que los tributos no son solo una obligación financiera, sino un instrumento para consolidar la justicia social y fortalecer la democracia. Buenas noches. Bueno, como ya lo dijo Carolina, los elementos esenciales del Estado son 3: poder, territorio y población, que son componentes fundamentales que permiten al Estado ejercer autoridad sobre un territorio y una población. Vamos a ver hablar del primer elemento, que es la población. La población es el elemento sociológico o humano, porque hace referencia a las personas habitantes en el territorio del Estado, que de acuerdo con la Constitución Política de Colombia son los nacionales colombianos por nacimiento o por adopción, tanto nativos como extranjeros. La población son sujetos, la población en Colombia está sujeta al cumplimiento de las leyes y toda la normatividad expedida por el gobierno, pero así como tienen un cumplimiento de leyes y normas, también tienen unos derechos. El Estado, la población son partícipes también del desarrollo político, económico y social del Estado. Como segundo elemento tenemos el territorio. El territorio hace referencia a la organización político-administrativa que en nuestro país está organizada en departamentos, distritos y municipios. El territorio es el elemento físico y material del Estado donde éste ejerce su autoridad. Como ya dijimos, es el elemento físico, es el territorio en un espacio geográfico, tanto aéreo, terrestre, subterráneo, con límites para ejercer un adecuado control sobre su población y sobre el territorio. Está compuesto por recursos naturales, minerales, hídricos y por bienes para el uso de la población, uso común de la población, pero que también tienen unas limitaciones jurídicas. Y por último, hablamos del elemento poder, que es la capacidad o autoridad suprema sobre la población y el territorio. Es autónomo e independiente en la toma de decisiones políticas, económicas, culturales y administrativas frente a otros países o frente a instituciones gubernamentales de otros países. El poder está regulado por la Constitución Política de Colombia y lo compone el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En materia tributaria, el poder tiene la potestad de que los tributos sean justos, sean equitativos y sean progresivos. Bueno, siguiendo con la tríada de población, territorio y poder, relacionamos los elementos del Estado con el derecho tributario, entendiendo la población como la comunidad de personas con derechos y deberes, el territorio como un espacio geográfico donde se aplica la ley, y el poder a la soberanía como la capacidad de crear y exigir normas. Siguiente, por favor. Allí podemos ver claramente una conexión con el derecho tributario. ¿Por qué? Porque es la población la que contribuye mediante los impuestos
El territorio es donde se define dónde se van a aplicar dichas obligaciones y el poder, pues el Estado lo materializa en la facultad de establecer los tributos para cumplir sus fines esenciales. Un ejemplo práctico es la DIAN, quien ejerce la autoridad tributaria garantizando el recaudo de los impuestos como medio para financiar los programas y servicios sociales del Estado. Con esto podemos entender cómo el derecho tributario no es un elemento aislado, sino una expresión concreta del funcionamiento del Estado en la vida diaria de los ciudadanos. Muchas gracias. Elementos de un Estado social y un Estado social de derecho. Para hacer una síntesis, entonces podríamos decir que la población, que son las personas que lo conforman, nacionales y extranjeros; territorio, que es el espacio geográfico donde se ejerce la soberanía, suelo, aguas, espacio aéreo; y poder, poder, que es el gobierno, que es la autoridad que organiza, dirige y siempre enmarcada dentro de la Constitución. Estos elementos son esenciales o son la base para un Estado, para un país, para que sea conformado. Es decir, si no existen estos tres elementos, no se puede catalogar a un Estado o a un país como tal, ni como país ni como Estado. Y de ahí se desprenden unas ramas de esa base, de esos tres elementos se desprenden unas ramas del Estado social de derecho. Y el Estado social de derecho, uno de los elementos es la Constitución, que es la norma suprema que limita el poder, organiza el Estado y protege los derechos, es la norma de las normas. Y se puede hablar también de la dignidad humana como elemento, que es el centro del sistema, que garantiza respeto, libertad y condiciones para una vida digna. El siguiente elemento lo decimos que es la soberanía popular, porque el poder emana del pueblo y se ejerce mediante la democracia participativa, como por ejemplo el referendo, el plebiscito, acciones populares que pueden ejercer los ciudadanos para ser partícipes de esta democracia. Están también un elemento que son los derechos fundamentales de aplicación inmediata, protegidos por la acción de tutela, vida, igualdad, educación. También podemos tener muy en cuenta el artículo 29, que es el debido proceso, que toda actividad o todo tiene que estar enmarcado o dirigido o como por norma ese artículo. Bueno. Y por último, justicia social y solidaridad, que es el Estado cuando interviene para reducir desigualdades y proteger a los más vulnerables. Conclusión, el Estado se basa en población, territorio y poder, pero en Colombia se reconoce como un Estado social de derecho, donde la Constitución y la dignidad humana son el eje central de los derechos los derechos fundamentales prevalecen y la acción estatal busca garantizar justicia e igualdad. Gracias. Llevando al contexto entre el concepto de Estado y nación, podemos encontrar este comparativo donde el Estado realiza la comunicación a través de leyes, a través de las instituciones, organismos y representantes políticos. La nación se comunica pues a través de los diferentes idiomas, tradiciones culturales y responsabilidad social. En ejemplo tenemos la comunidad indígena en Colombia, quienes acatan las leyes del Estado, pero a su vez ellos tienen su propio sistema, un sistema de pluralismo jurídico. Sin embargo, no deben ser contrarias a la Constitución de las leyes de la República. A nivel mundial, para poder entender este contexto, podemos encontrar estados que se crean, disuelven o diversifican o no existen. Naciones en el mundo que evolucionan pero que mantienen sus raíces y países donde tienen como ejemplo diferentes estados con diferentes leyes, así como otros pueblos como los kurdos que no tienen o no poseen un estado. También podemos decir que en Colombia se legitima el Estado al garantizar que las instituciones funcionan conforme al mandato constitucional. La nación aporta la base moral, cultural y política de la tributación. Ejemplo, el pueblo soberano.
es representado por el Congreso, quien el gobierno, cuando crea unos nuevos impuestos, debe ser aprobado por el Congreso. Este a su vez queda legitimado porque es el que representa la nación y el Estado mediante su estructura institucional. Como conclusiones a nuestro trabajo escrito, tenemos que el análisis realizado permite concluir que el Estado Social de Derecho es el eje sobre el cual el sistema tributario cumple el propósito pertinente, así como una sociedad más justa y con oportunidades en el desarrollo, pues los tributos no solo representan un deber, sino una herramienta en el bienestar. Damos gracias al espacio. Hasta luego.